Esta historia la escribí hace unos días por el simple placer de escribir. Sin saberlo en un principio, resultó ser una historia de superación personal. En ella hay un niño que pasa por una dificultad, aprendiendo una lección de vida muy importante con ayuda de su abuelo. Creo que esta historia puede ser también de inspiración para ti. Por ello, decidí hacer este vídeo. Comencemos con el relato. Álvaro se encontraba en la barca de su padre. Había salido justo después de comer disparado por la puerta sin siquiera decirle a su madre cuándo volvería a casa. Estaba a la orilla del lago, amarrada con una cadena rodeada a un árbol. En ocasiones la cogía con su padre para traer la cena a casa. Cangrejos, percas, truchas o lucios era lo habitual. Esta vez la cogió por un motivo muy diferente. En la escuela le habían llamado obeso. No era la única vez que lo hacían. Se lo habían dicho en repetidas ocasiones. Y siempre la misma persona. Quería reflexionar sobre lo que le ocurría cada día en el momento que todos los niños salían de sus clases y se dirigían rumbo al hogar. Cruzando la valla que rodea el instituto, se producía la misma bochornosa situación. Randy, uno de los gamberros de turno junto a su inseparable compinche Enrique, le gritaba la misma frase delante de otros alumnos. «Ser obeso no es bueno para la salud». Al decirlo, lo hacía entre risas, produciendo otras más alrededor de él. Todo empezó el día en que Álvaro se trajo una barra de chocolate, poniéndola entera entre dos rebanadas de una baguette. Randy le pidió un trozo de su chocolate, pero se negó a compartirlo. No le dijo un no sonoro, simplemente le ignoró. Al parecer, eso le sentó bastante mal al compañero, puesto que llevaba más de un mes diciéndole las mismas palabras al salir de clase. Era una tarde tranquila. Patos salvajes se oían de fondo, batiendo sus alas y graznando. Algún pez subía a la superficie viéndose las ondas en el agua dispersarse. El muchacho tenía la cabeza baja, sentado con las piernas separadas, apoyadas en el asiento de enfrente. Miraba a la cubierta de la barca y de vez en cuando su vista se perdía. Luego le animó un poco un pensamiento fugaz que tuvo. Recordó aquella ocasión cuando un amigo vino a pescar con su padre y él. Utilizaron un cebo especial para la ocasión. Felipe, su padre, se había gastado bastante dinero en él. Lo compró en la mejor tienda de artículos de pesca del pueblo. Era un bote pequeño de cristal y contenía aceites especiales, una mezcla de atún, gusanos, mezclas químicas y cosas así. Su olor era fuerte y extraño. Esa compra valió la pena, ya que pescaron el lucio más grande que había visto en su vida. Su amigo, al intentar quitarle el anzuelo de la boca al pez, resbaló, y su padre, poniéndose de pie para sujetarlo, también resbaló, poniéndolo en un lateral de la cubierta de la barca y cayéndose él y su amigo al agua. Álvaro se rió tanto ese día que al siguiente tuvo agujetas en el estómago. Todos estaban felices aquel día, incluidos su amigo y su padre después de la caída. ¿Por qué no pueden ser todos los días así?, se preguntaba con la mirada aún fija en la cubierta de la barca. Más tarde, en casa de sus abuelos, mientras se comía unas galletas de jengibre y chocolate horneadas por su abuela, se dirigió a ella y dijo: «Abuela, ¿crees que estoy gordo?» «¿Gordo tú? No digas tonterías. Lo que estás es fuerte, mi peluchín», dijo ella cariñosamente. «Todos los peluches están gordos»,
pensó él. «Tengo barriga», dijo en voz baja. «¿Decías algo bonito?» «Decía que pronto comienza la liga», dijo con disimulo. No quería contarle lo que le ocurría. Era vergonzoso para él expresar sus sentimientos. Simplemente deseaba que todo aquello no hubiese sucedido nunca. Era comienzos de primavera, y sus abuelos aún encendían la chimenea por la noche. Mientras jugaba con el perro de sus abuelos junto a ella, su abuelo cogió un periódico, seleccionó un artículo y leyó en alto. «Drama en las pasarelas. Aumento de labios deja cicatriz a una famosa modelo. Y a esto lo llaman drama», dijo, mirando a su nieto señalando el periódico. «Y yo ni siquiera veo la cicatriz en la foto. Tendría que publicar yo mi propio libro. Allí sí que habría dramas». Las palabras de su abuelo hicieron que Álvaro quisiera preguntarle algo acerca de lo que le ocurría a diario al salir de clase. «Abuelo, ¿qué hay que hacer cuando alguien te llama algo que no te gusta?» El abuelo pensó un momento la respuesta. «Te contaré un cuento. Siéntate conmigo junto a la chimenea». La madera chisporroteaba. El abuelo comenzó. Rodrigo se sentía siempre excluido de su grupo. Todos los hipopótamos jugaban en el agua felices. Nadaban, comían sus plantas acuáticas favoritas, repartiéndoselas unos a otros. Se embadurnaban en barro en alguna charca cercana y tomaban el sol tumbados. Nadie del grupo compartía sus actividades con él. Tenía un defecto de nacimiento. Había nacido sin orejas. Esas características orejas que todos conocemos tan bien. Por ello, lo tachaban de bicho raro y le llamaban sordo. A él no le gustaba nada ese mote, ya que podía escuchar. No demasiado bien, pero al menos podía oír, y casi tan claro como cualquier otro de sus congéneres. Un día, cabizbajo, comprendió su situación. Se dio cuenta de que estaba triste no por causa de los demás hipopótamos que le ignoraban, sino por causa de lo que él pensaba acerca de sí mismo. Aquello fue una revelación para él. No necesitaba a alguien para sentirse bien. Lo que urgía era su propia valoración para vivir sin preocupaciones. Él mismo elegía su estado de ánimo a cada minuto de su día, solo que no se daba cuenta de ello, hasta ese momento. Entonces pensó: ¿quién soy yo para decidir cómo deben comportarse conmigo? Dejaré que los demás sean como quieran ser. A partir de hoy, decidiré quién quiero ser yo. Así que seré un hipopótamo que disfruta de los baños de lodo, de las sabrosas y frescas hojas acuáticas, y dejaré de culpar a los demás de mi estado de ánimo. Al día siguiente, Álvaro se sentía igual. Su estado de ánimo era el mismo. Se vistió sin ganas. Se cepilló los dientes sin prestar atención a lo que hacía. Se despidió de su padre sin entusiasmo al dejarle con el coche cerca del colegio, y se sentó en su pupitre con indiferencia para recibir la primera clase del día. Mientras pasaban las horas, recordó una de las frases del cuento de su abuelo y pensó: los demás son como tienen que ser, y yo soy como quiero ser. Nadie lo decide por mí, solo yo. En el recreo, Álvaro jugó más entusiasmado de lo normal. Se columpió con ganas, dio velocidad a otros niños empujándoles en los columpios. Jugó al fútbol y prestó más atención a los detalles, tales como mirar cara a cara a los demás y escuchar lo que le decían. Randy pasó junto a él mientras comía y jugaba a las canicas con otros. Álvaro se dio cuenta entonces de que Randy no solía llevar merienda. No había caído en la cuenta hasta ese momento. De repente, la percepción que tenía de él cambió. Cogió una de las barritas energéticas de chocolate que llevaba en su bolsillo
y se la ofreció sin dilación, extendiendo su brazo delante de él, interrumpiendo su paso. «Para ti», dijo Álvaro sonriendo. Gracias», dijo Randy con un entusiasmo descontrolado, impropio de él, poniéndose serio nuevamente y siguiendo su camino, como queriendo ocultar la grata satisfacción que sintió con el regalo que acababa de recibir. Al salir de clase, no hubo palabras, no hubo risas, ni comentarios, ni murmullos de los demás cuando Álvaro cruzó la valla que rodeaba el colegio. Solo hubo un cruce de miradas entre él y Randy, de esas que lo dicen todo y sobran las palabras, de esas que te hacen sentir bien y no hay maldad ni rencor en ellas, con la que le deseas lo bueno a la otra persona y ella siente lo mismo respecto a ti. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice «Descarga tu audiolibro gratuito aquí».